Pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a La Clave. Hoy tenemos un programa muy particular porque vienen dos colegas de mucho prestigio como invitados. Estoy hablando de Osvaldo Bazán y de Daniel Santoro. Con ellos vamos a tratar todos los temas que atraviesan la actualidad, por supuesto, como corresponde a una señal de noticias, pero vamos a hacer hincapié en lo que está pasando en la Cuba de hoy, producto de un trabajo que ha hecho Osvaldo Bazán. El tema de España, la fragilidad, está así de ser depuesto Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, el jefe del gobierno español, por los niveles de corrupción, por los escándalos sexuales. Veremos cómo avanza eso y Osvaldo también es un experto en ese tema que lo viene siguiendo hace bastante. Y Daniel Santoro es el editor de la sección judiciales del diario Clarín, un periodista premiado con el Morse Cabo, que es uno de las distinciones más prestigiosas del periodismo. Está presentando un libro sobre la anatomía de un crimen, así se llama, y se refiere a la investigación sobre el crimen, el asesinato del fiscal Alberto Nisman, y con él vamos a poder hablar de todo lo que gira alrededor de Irán. Por ejemplo, la posibilidad de juzgar a los responsables, a los culpables, de juzgarlos en ausencia y ver qué va a pasar con el juicio por el tenebroso pacto con Irán que firmó Cristina Fernández de Kirchner. Todo eso va a ser en instantes nomás, insisto, no se lo pierda, Osvaldo Bazán y Daniel Santoro. Pero déjeme que le cuente de qué manera se está armando esto. Mire, con mucho coraje, dos grandes periodistas argentinos pusieron bajo la lupa los impactos negativos de Cuba, España e Irán en nuestro país. Hablo de Osvaldo Bazán, que seguramente va a ingresar al estudio, y Daniel Santoro, que son nuestros invitados de hoy, como le anticipé. Bazán tituló Cuba no es normal en su podcast de arranque. Bazán juega fuerte y dice que grandes íconos de la izquierda o del populismo falsamente progre nos mintieron y nombra al Papa Francisco, a Gabriel García Márquez, a Pablo Neruda, a la Feria del Libro de Buenos Aires y hasta a Silvio Rodríguez, ícono de la nueva izquierda cubana, entre otras cosas. Mire, estamos viendo las imágenes de estos personajes. Bazán aporta datos que son demoledores sobre el fracaso económico y la represión de la dictadura cubana instalada por Fidel y Raúl Castro, entre otros. Dice, por ejemplo, que antes de la revolución castrista el 30% de la población era pobre. Hoy el 75% de los cubanos vive con menos de $1.90 por día, por día. Fíjese, ahí lo estamos viendo, sí señor, adelante nomás. Ahí está. Gabriel García Márquez nos mintió, Jean Pen nos mintió, Pablo Neruda nos mintió, Harry Belafonte nos mintió, la Feria del Libro de Buenos Aires nos mintió, Silvio Rodríguez nos mintió. En 1959, antes de la Revolución de los Barbudos, el 30% de la población cubana era pobre. Hoy, el 75% de la población vive con menos de $1.90 por día y el 88% vive en extrema pobreza. Sin embargo, todos quisimos creer alguna cosa en algún momento de los últimos 66 años. Cuba fue para mi generación latinoamericana y otras anteriores y posteriores la isla de la fantasía, un paraíso en donde todos vivían felices y la era había parido un corazón. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi prieto, porque yo quiero vivir. Vale la pena subrayar de este informe quirúrgico parte de las cosas que ha dicho Osvaldo Bazán. El 88% de la población vive en extrema pobreza y el Producto Bruto por habitante coloca a Cuba en el lugar 23 de los países de la región. Antes de los guerrilleros que bajaron de la Sierra Maestra, estaban en el tercer lugar. Se cayeron a pedazos. Para varias generaciones, como bien lo plantea, para varias generaciones de argentinos que militaban en la izquierda, Cuba era la isla de la fantasía donde todos vivían felices. Cuba ni siquiera aporta datos hace muchos años. Cada vez que la ONU, UNICEF o Amnesty International informan algo sobre Cuba,
dice Osvaldo, deberían decir que el país que preside Miguel Díaz-Canel no aportó ninguna estadística, pura sanata antiimperialista y un pueblo sojuzgado que ante la mínima protesta es encarcelado y reprimido con ferocidad. Bazán también dinamita la mentira del bloqueo de los Estados Unidos como responsable de la miseria en la que está sumido el pueblo cubano. Ahí estamos viendo a Fidel y a Che. Cuba no permite que nadie lo audite, típico de las dictaduras y de la insólita complicidad de muchos artistas e intelectuales que se llenan la boca hablando de los derechos humanos. Bazán dice que la historia se ríe de sus protagonistas, gran frase, tritura la farsa de las libretas de racionamiento, de la leche para los chicos en medio de los apagones y de la falta de agua, incluso en Santa Clara, donde recuerda que ganó su batalla el Che, Ernesto Guevara. A veces lo que dice la libreta de racionamiento. Según el cuento maravilloso repetido hasta el cansancio, la libreta de racionamiento cubana se instaló en el año 1962 para garantizar el acceso a productos básicos en un contexto de economía planificada. La libreta, gestionada por la Oficina de Registro de Consumidores, OFICODA, permite a los ciudadanos adquirir alimentos subsidiados como arroz, azúcar, aceite, café, sal, frijoles en bodegas estatales. Cada libreta incluye a todos los miembros del hogar con detalles como fechas de nacimiento, registro de compras y tiene un seguimiento especial para niños menores de 10 años, mayores de 60 y personas con dietas especiales. El sistema ha sido un pilar de la política social cubana. No. A pesar de lo que suele parecer, las libretas no reparten productos gratuitamente, sino que permiten acceder a productos subsidiados de los que pagan solo el 12% aproximadamente. El cubano paga solo el 12% de lo que cuesta el producto que está en la libreta que le corresponde. Esos mismos productos son mucho más caros en el mercado informal o en las tiendas en divisas, los MCL Stores. Y el tema es que en estos dos últimos lugares, o sea, en el mercado informal o en las tiendas de divisas, sí se consiguen los productos. Y en las bodegas estatales habitualmente faltan. Hoy las libretas directamente no llegan a zonas como Sancti Spiritus o Camagüey, en donde se usan las del año pasado. Productos como arroz, azúcar, aceite ni se reparten en muchas zonas o llegan con retraso. Recordar, esto le ocurre a una población que sufre apagones de días enteros y donde el agua llega cuando llega. En síntesis, el trabajo profundo, riguroso, quirúrgico de Osvaldo Bazán demuestra que nada funciona con el comunismo. La gente se va del país o se va apagando, dice él. Hasta la salud es un desastre, pese a que en algún momento era el caballito de batalla, era elogiado por algunos organismos internacionales con fuerte presencia izquierdista entre sus directivos en la cúpula. Los médicos en Cuba ganan $27 por mes. Esta es la verdad sobre la salud en Cuba. Mientras los organismos internacionales siguen felicitando a Cuba por sus logros médicos, logros contados por la dictadura sin ninguna comprobación independiente, elogiando la baja mortalidad infantil, la buena expectativa de vida, los programas preventivos o la cantidad de médicos per cápita, la realidad es mucho más simple y brutal. Agora llegó ella, a la 1 de la mañana, mira, ahí está tirada, ¿eh? Sin suero, sin oxígeno, sin alimento, esa caca, viene mosca, mira, muriéndose en la falta de aire. Mira. Pero mira ahí, mira, sin un acompañante, sin un enfermero que le ponga una medicina, sin nadie que le dé ni un vaso de agua, mira, boqueando ahí está, muriéndose, como mismo dejaron morir a la noche, a la antenoche. Porque no había, ¿qué? No hay cama en terapia. Porque no hay cama en terapia. Ahí, hasta que se muera y no pasa nada. Quien necesita atenderse en un hospital cubano, debe llevar hasta el algodón y las jeringas, si las consigue en el mercado negro, porque no hay insumos básicos, aunque no puedan llevar, claro, electricidad ni agua, que tampoco los centros médicos tienen. De aquella isla presuntamente de la felicidad, esta isla del terror, ¿no? Pero una esperanza, los ciudadanos democráticos pelean por la libertad. El himno de los más jóvenes se llama Patria y Vida y en uno de sus párrafos dice: todo ha cambiado, ya no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo.
publicidad de un paraíso en Varadero mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un Varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Tu 59, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancas dominó. Ya se acabó, dice en el himno de Gente de Zona, ¿no? Los artistas, verdaderamente artistas populares. Mire, Osvaldo Bazán, con el cual vamos a charlar en un ratito nada más, en estas horas, en estas últimas horas, y con esa misma mirada crítica y punzante, retrató en su informe a una banda de ladrones que giran alrededor del jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, uno de los presidentes europeos más antisemitas y que más ataca a Israel. Lo tituló Los Cerdanos, como los Sopranos, pero en España, y define en el copete que coimas millonarias, prostitutas, grabaciones secretas destapan la trama corrupta del gobierno. Es un escándalo del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, narrado como la mejor serie mafiosa de Netflix. Adelante, don Pedro. Insisto, el Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento. Se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista y ahora es el momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no en el caso de Santos Cerdán. Y por tanto, máxima colaboración, respeto lógicamente a la justicia y a su trabajo, pero desde el punto de vista político, en fin, creo que hay pues una posición muy distinta por parte, en este caso, del partido que yo dirijo a otras organizaciones políticas que no asumen ningún tipo de responsabilidad. Como la realidad supera a la ficción, hay que decir que hoy mismo fue detenido Santos Cerdán, prisión provisional sin fianza para el ex número 3 del partido por temor al riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Lo dispuso el Tribunal Supremo de España, porque Cerdán está acusado de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en el caso Koldo. Ahí lo estamos viendo. Pasamos al siguiente periodista invitado y al otro tema. Daniel Saltoro es el editor de Noticias Judiciales, el diario Clarín, es docente, un buen docente y además ganador de uno de los premios de mayor prestigio que tiene el periodismo, que es el María Mors Cabot. Acaba de publicar su libro titulado Anatomía de un crimen. Podemos ver la tapa del libro, ahí está. Es en referencia al balazo en la cabeza del fiscal Alberto Nisman. Es la historia secreta del encubrimiento y del enfrentamiento entre la presa, Cristina Fernández, y por supuesto el jefe de los ex espías, Antonio Estiuso. Tiene una gran actualidad este libro porque uno de sus ejes, obviamente, es el tenebroso pacto con Irán firmado por la expresidenta, el atentado a la AMIA, la decisión de que los iraníes y libaneses acusados sean juzgados en ausencia en la Argentina, la hipótesis del asesinato del primer magistrado en nuestro país desde el retorno de la democracia, es apoyada por muchos miembros, muchos integrantes de la justicia. El caso pronto va a ir a juicio oral. ¿Cómo intentaron instalar la teoría del suicidio? Pregunto. Además, esta rigurosa investigación de Santoro tiene tanta vigencia porque se viene el juicio oral por el pacto con Irán. El 18 de julio se cumple el aniversario número 31 del atentado terrorista más grave de la historia argentina, y todo en el marco de esta tregua en la guerra de Israel contra Irán para destruir su capacidad nuclear. Pregunto nuevamente, ¿qué pasará con Cristina? Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron el beneficio del arresto domiciliario básicamente porque piden que vaya a una cárcel común mientras se lleva adelante el proceso de decomiso de su fortuna para que devuelva, para que vuelva, dicen los kirchneristas, no, para que devuelva todo lo que robó desde el gobierno. Hay un hilo conductor en este programa que condena todo tipo de autoritarismo, golpismo o corrupción. La gerontocracia, la gerontodictadura de Cuba, el infantilismo de izquierda corrupta de Pedro Sánchez y la relación con Cristina, que reúne las mismas condiciones de corrupción de Estado y apoyo a los líderes que más violan los derechos humanos. Esta es la clave a esta hora.